Vamos a tomar contacto con Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros y secretario de Prensa y Comunicación de la CGT. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Mariano? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias Muchas por gracias. atendernos, ¿eh? No, por favor. Contame, ¿qué posición van a tomar respecto de este proyecto de reforma laboral que está impulsando después del triunfo electoral Javier Milei? Bueno, en principio, digamos, cada uno de los puntos que recién enunciaste son puntos que o salen de algún proyecto que ha sido presentado ya en su momento y que tiene estado parlamentario, pero no ha sido tratado, eh, y el que se promueve desde el Poder Ejecutivo supuestamente, no tenemos en claro cuáles son los puntos que quieren tratarse. Ajá. Más allá de eso, digo, y una vez que el propio Poder Ejecutivo tome alguno de los proyectos como propio o mande uno propio, veremos para qué lado va. O sea, todavía Entendemos todo. no se conoce el proyecto, la letra del proyecto del Poder Ejecutivo, ¿no la conocen ustedes? Y no, pues si no tendría que ser de Estado público, y nosotros no la tenemos, No, porque por... en las mesas de diálogo que existen, que son escasísimas y cero, te diría, en nivel institucionales, no se ha tratado la reforma laboral en el sentido en el que el presidente lo ha expresado públicamente en estos últimos días, Ah, eh, y que entendemos que va para alguno de esos lados que vos planteaste recién, pero bueno, eso todavía no está presentado. yo tenía convencimiento de que, bueno, esto se estaba conversando con Jorge Martínez, que es el titular de la UOCRA, que es el Con representante, Gerardo. Perdón, Gerardo No, Martínez, de hecho, que es el titular de la UOCRA y está en el Consejo de Mayo, pero entonces no acordaron nada todavía. Esto me parece más no, grave. eso lo ratifico, porque Ajá. además Gerardo está en ese sector, pero cualquier, digamos, tipo de tratamiento que hubiera excede la representatividad y tiene que ser tratado por el Consejo Directivo Nacional, y eso nunca se hizo, y digo, ratificando esto, la semana pasada hubo un comunicado del Consejo Directivo, pero que te llevaba la firma de Gerardo Martínez en particular, rechazando cualquier tipo de reforma laboral que sea a la baja de los derechos adquiridos. Ajá. Me parece que ahí, digamos, hay bueno, evidentemente, digo, primero un desconocimiento por parte de mucha gente tratando de llevar hacia adelante una reforma que es una idea del Poder Ejecutivo, no cuenta con el aval de los actores. ¿Y quiénes son los actores? Por supuesto somos los trabajadores, que representamos la fuerza de trabajo, y también los empleadores, que tienen que estar sentados en una mesa de diálogo, porque cualquier reforma laboral que se pretende tiene que ir en modo de saber para qué lado de inversión productiva va este país. Y hasta ahora el discurso político es de inversión financiera, no es de inversión productiva. Claro, claro. Si vamos, si vamos a creer que la inversión productiva se va a generar porque hay una reforma laboral, bueno, primero tiene que haber algunas seguridades jurídicas, económicas, tributarias, y después hablemos de la modernización laboral, que sí estamos dispuestos a tratarlo y que lo hacemos en cada convenio colectivo de trabajo. Jorge, muy interesante lo que planteas, porque lo decíamos al principio del programa también, para que haya una reforma laboral primero tiene que haber creación de empleo, si no, una reforma laboral puede ser perjudicial para la creación de empleo, porque Claro. podría incentivar el despido de empleados, no la incorporación, digo, ¿no? Pero a ver, Este, pongo dos ejemplos concretos, pero me parece, permitidme detenerme en esto. sí, sí, Hay un ejemplo concreto de una medida que llevó adelante el Poder Ejecutivo Nacional y que tiene que ver con la eliminación de las multas por el registro, por el registro, por el no registro de los trabajadores formales. Se sacaron las multas. Se generó una avalancha de trabajadores formales porque bajaron ese supuesto costo laboral. No, muy por el contrario, se perdieron en los últimos 15 meses 250.000 empleos formales, claro. 18.500 pymes menos. ¿Lo digo yo? No, los dicen los datos del propio INDEC. Entonces, no se trata de bajar el costo laboral, que eso genera empleo. No, no, cualquiera lo sabe. Primero tienen que generar condiciones económicas, condiciones sociales, condiciones políticas, para que la estabilidad
pueda ser previsible para quien viene a invertir, de afuera y de adentro. Nosotros estamos de acuerdo en una asociación estratégica entre el capital inversor y la fuerza de trabajo, pero no a expensa de la caída de los derechos. Ahora, yo comprendo muy bien eso que decís. Ahora, también es cierto que con el tema de las multas y demás, yo conozco juicios que se han hecho que un trabajador que en una empresa muy conocida ganaba 1,5 millones de pesos por trabajar 2 años, o no sé cuántos por hacerlo en la informalidad, después hizo juicio a la empresa y la justicia le reguló 250 millones de pesos a la empresa, casi, o sea, casi la quiebra a la empresa. Y eso también está mal, ¿no? Porque desalienta la creación de trabajo, pero hay que hacerlo en un contexto de crecimiento y de aliento al trabajo, porque si no, pasa esto que vos decís. Pero es muy interesante el ejemplo que das porque se plantea como que la posibilidad de una reforma laboral va a terminar con la generación de litigios multimillonarios. Bueno, no va a suceder así. Puede haber una reforma laboral que si no se modifica la estrategia judicial, con todos los actores que funcionan en el medio y que el trabajador no termina cobrando todo lo que dicen que cobra, bueno, vamos a estar en el mismo problema. Uh-huh. Y en esto cito, digamos, algo que me parece importante. El gobierno tendría que meterse adentro de la justicia y preguntarse por qué se llegan a ese tipo de intereses que a veces, la mayoría, no terminan en el bolsillo del trabajador. Claro. Hay un montón de actores en el medio que terminan impulsando esto. Entonces, abogados. No busquen lo que el gobierno no busque la posibilidad de entender que las quiebras de empresas se producen porque hay muchos derechos laborales. No, muy por el contrario. No hay un solo país que haya crecido porque hayan caído los derechos laborales. Queremos inversión, estamos dispuestos a modernizar, a ayornar, a actualizar los convenios colectivos de trabajo, claro que sí, porque el mundo laboral del siglo pasado no es el mismo mundo laboral de este siglo, claro. Y lo sabemos desapareció el dinero físico, imaginémonos cómo no va a funcionar de otra manera. Pregunta, Jorge, el tema de el aumento salarial, ¿ustedes están de acuerdo a que se dé, por ejemplo, de manera individual por productividad o por empresa? Bueno, ahí hay algo que se está escondiendo, digamos, que es, ¿qué es lo que se está escondiendo? Se lo dice de una manera velada. Nosotros queremos que los convenios colectivos se discutan por empresa. Eso es atomizar el poder del sindicato, es decir, del movimiento obrero. Si un sindicato puede representar a todos los trabajadores y fijar la base salarial, es lo más adecuado, porque fija la base salarial de toda la actividad. Después cada una de las actividades o cada una de las empresas, a raíz de la productividad, del mejor desempeño, de las mejores tareas, después de esa base puede hacer lo que quiera con el salario, aumentándolo, por supuesto. Claro. Bueno, eso sucede ahora, con lo cual ese concepto de salario dinámico es una verdad, es un oxímoron, una verdad de es lo que ya ocurre en el mercado. Los salarios claro, es decir, los trabajadores de seguro tienen una base de un grupo que hace unas tareas. Ahora, si hay un trabajador que se destaca porque tiene un talento mejor, la misma empresa le paga el 10% más. Claro. O lo pasa a un grupo siguiente. Eso ya está existiendo. Lo que se está escondiendo es que en realidad lo que se quiere decir ahí es, no, negocien por empresa. Y si negocian por empresa, las empresas que tienen menos trabajadores van a tener menos poder de representar los intereses de todos. Por eso, la necesidad de que los convenios colectivos se discutan por actividad. Uh-huh. Bien, ¿ustedes están dispuestos por ejemplo, a introducir en la conversación la participación del salario en las ganancias? ¿La participación, o sea, el impuesto a las ganancias? No, la participación del salario en las ganancias de la empresa. No, bueno, a ver, lo que primero tenemos que saber es que hay una manda constitucional que ningún gobierno, del signo que sea, ha puesto en marcha, y la Constitución Nacional dicen que los trabajadores tienen que participar en las ganancias de las empresas. Ese mandato constitucional
nunca se transformó en ley para que sea efectivo. Con lo cual, si nosotros queremos trabajar y quieren ir al concepto de productividad, mi sugerencia es, Poder Ejecutivo, piensen que tienen la posibilidad de que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas. Eso estaría muy bueno que se legisle, porque permitiría que los trabajadores incentiven más su productividad a raíz de que van a participar en las ganancias. No hay muchas empresas que hayan tomado esa posibilidad de hacerlo. Cuestión que hoy tienen la libertad también de hacerlo, porque si alguna empresa dice, para generar mayor productividad, dice, yo quiero que mis trabajadores, para que sean más productivos, participen en el 5% de las ganancias, hoy pueden hacerlo. Bueno, por ejemplo, Coca-Cola lo hace, Bridgestone lo hace, hay empresas que lo hacen. El bono, famoso bono. Está bien, el famoso bono, las empresas de servicios, como las de seguro, las de bancario, también lo hacen. También lo hacen, claro. Pero bueno, digo, no hay nada para inventar. Lo que vuelvo a insistir ahí, y eso es lo que necesitamos que se devele, es que a veces hay búsqueda de objetivos encubiertos que no son necesariamente lo que se expresan cuando se hablan. Claro. Cuando se hablan de salario dinámico, se está diciendo, yo quiero que negocien por empresa, y nosotros estamos diciendo, no, la negociación es por actividad. Jorge, ¿va a haber un diálogo con el gobierno? ¿Está previsto un diálogo a nivel CGT institucional con el gobierno sobre esto o no los han llamado? Todavía no nos han llamado, tenemos a nada el Congreso de Renovación de Autoridades de CGT y quizás sea una oportunidad, estoy leyendo en las noticias de que va a haber extraordinarias y eso va a significar que la Confederación General de Trabajo tenga que estar activa respecto de los proyectos de ley que tengan que ver con reformas que afecten la vida del trabajador, no solamente la laboral, sino también la tributaria. Nosotros hace rato estamos reclamando que se saque, por ejemplo, el impuesto el impuesto a las ganancias, al trabajo precisamente, y no se hace, y sobre todo con mucha atención lo que se quiera llevar adelante en temas de reforma previsional. Excelente, completísimo. Jorge Sola, gracias por atendernos. Que tengan un buen día, gracias. Igualmente. Secretario General del Sindicato de Seguros y Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT.